ladrones, homicidas, toda clase de malhechores. Pero los que más sobresalían entre los que estaban presos, esos eran a los que llevaban a crucificarse, a su nombre. Pero antes de todo, tenga por seguro que nada ni nadie puede contra la mayordomía del Señor. Dígalo, nada ni nadie puede contra la mayordomía del Señor, con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted siempre tenga eso presente. Eso se hizo, los romanos lo hicieron para seres humanos. Entonces no hay ni siquiera diablo, ni potestades, ni huestes celestes o celestiales, espirituales. No hay nada ni nadie que pueda contra el Señor, aún estando esa cruz que se hizo solamente para los malhechores más sobresalientes de esa época. Por eso es que Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque el evangelio de Dios no es locura de cruz, es poder de Dios. Así que no importa que tú seas o que tú sientas o la manera como tú te sientas, es como tú te vas a levantar a alabar y a glorificar a Dios. No importa de cómo tú te sientas, en qué ánimo, en qué etapa, en qué conocimiento o en qué sentimiento tú te encuentres, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque si el evangelio del Señor es poder de Dios, entonces no importa la situación en la que tú te encuentres, recordando lo que hizo Jesús en la cruz, que fue como que una locura para el mundo. No importa qué esté pasando, usted debe de alabarle. Si usted tiene mano, usted la alaba con la mano, con los pies, con la boca y con su alma entera, a su nombre, a su nombre. Porque la cruz está ahí y Jesús no está ahí. Y se supone que debería estar en una tumba y la tumba está vacía. Pero como la tumba está vacía, es el regalo más grande que hizo Jesús para nosotros. Fue montarse, guindarse en una cruz. Y fíjese que la cruz fue diseñado para las personas más sobresalientes delictivamente hablando. Y con todo y eso, Jesús se monta en la cruz para darnos a nosotros ese regalo. ¿Qué tipo de regalo? Es que suena como a locura. Por eso es que la Biblia dice: el que no conecta lo espiritual con lo espiritual. Tú eres espiritual y tú tienes el Espíritu de Dios. Por eso que para el mundo es locura. Pero si tú conectas lo espiritual con lo espiritual, tú vas a entender que sí, el mundo ve como que la locura de la cruz, pero para nosotros no fue locura. Para nosotros fue el regalo más grande que Dios pudo haber hecho por nosotros. Además del regalo más grande, ha sido la manifestación poderosa del poder de Dios. Y si analizamos por qué los romanos hicieron esto, porque ellos eran como sanguinarios. Ellos querían hacerlas, ellos querían como siempre expresar que ellos eran más poderosos, más grandes. Ellos podían no solamente castigar, sino hacer que el castigo de verdad doliera. Que ellos podían derramar sangre y hacer un pocotón de cosas que sanguinarias, que pareciera algo tan repugnante, para que el que se le ocurriera robar, matar, no lo hiciera. Pero aún así esa cruz se usaba. Quiere decir que no importa lo que hacían esta gente con las personas que colgaban en la cruz, aún así la cruz se seguía usando. A su nombre.
A su nombre. Entonces era la manera despectiva que los romanos usaban para hacer que un ser humano muriera, o para dejar que un ser humano muriera. En ese madero era algo representativo como vergüenza, repugnante. Eso era la cruz en aquel entonces. Yo recuerdo, no sé si usted recuerda la noticia o un papa por ahí que estuvo disertando, hablando, diciendo que la derrota más grande de Jesús fue haber ido a la cruz. Un papa. Claro, el que lo ve así va a decir, este fue un loco. ¿Por qué Jesús hizo eso? Un papa. Porque un papa, por más religioso que sea, no es espiritual. Y se conecta lo espiritual para que tú puedas entender por qué Jesús fue a la cruz. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Pero es impresionante que esa misma tarde en que está la cruz, o se estaba guindando, por decirlo así, a 2 personas más, ese mismo día, porque lo hizo desde que vino desde el vientre de María, pero se notó más cuando ese mismo día que Jesús decide. Es que yo necesito que usted entienda que Jesús decide, no que a él lo llevaron y lo mataron. Él decidió morir, él decidió subir. El mismo día que él decide hacerlo es cuando él se despoja de lo que era un Dios, de lo que era un rey. Se despoja, yo sé que usted sabe todo eso, pero yo necesito decirle esto. Se despoja, y siendo un ser humano, para que la humanidad entendiera que ya que era para ser humano, que los romanos hicieron eso, él se hizo ser humano. A su nombre. Y se despojó de su gloria, y se despojó de su poderío, y aún así el mismo Dios se despojó. ¿Sabe cómo se despojó? Entregando a su hijo y no obrando en ningún poder sobrenatural para liberarlo de la cruz. Así que los dos se despojaron. Escuche bien esto. Porque no era que Jesús se hizo hombre ya. Porque cuando Jesús empezó a caerles el sudor como gota de sangre, y él le dio al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En su humanidad, Dios pudo haber hecho algo, y Dios hizo así. Sí, que los dos, ninguno de los dos en aquel momento mostraron su gloria, su poderío, para que se cumpliese la palabra misma de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Porque muchas veces tenemos una palabra que nosotros mismos damos, y después queremos cambiarlo, o queremos ponerlo de otra manera, o poner una comita, un puntito, otra palabrita para agregar algo, para quitar algo de lo primero que dijimos antes. Porque así se soluciona. Y Dios no hizo eso. Dios se mantuvo hasta lo último. Desde que Isaías y toda esa banda de allá atrás vinieron diciendo lo que Dios había dicho, y cuando llegaron al Nuevo Testamento, el mismo Dios no cambió su palabra. Él dijo que le iba a mandar a alguien por nosotros. Él dijo que todo el que lo aceptaba iba a ser salvo. Y hasta el sol de hoy el Señor sigue cumpliendo su palabra. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Todo el que creyere en el Hijo es salvo. La Biblia dice que en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Dice que en el principio
Estamos hablando desde antes del Antiguo Testamento, desde antes de Génesis. Escuche, desde antes que existiera Génesis. Porque para que existiera Génesis, mire, hasta Adán existió antes de Génesis. Pero desde antes de que Dios creara los animales y el hombre, desde antes ya Dios era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y se hizo carne y se mostró su gloria, como lo dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Usted sabe qué significa la palabra verbo? Acción. Y la Biblia dice que en el principio Él era el verbo. ¿Estamos entendiéndonos esto? En el principio era el verbo, Él era la acción. Y la acción era Dios. Y la acción era con Dios. Y la acción se hizo carne. Ahora, la acción que se hizo carne llega al vientre de María y se nos presenta a nosotros 30 años después. Y este hombre que se presenta 30 años después a cambiar la historia de la humanidad, pero manteniendo su misma palabra. ¿Entendió eso? Él vino a cambiar la historia de la humanidad, pero manteniendo su palabra como hombre de Dios. Manteniendo su palabra como Dios. Manteniendo su palabra como el verbo. Como la acción que dijo que iba a hacer. Y Él llega a 30 y se nos presenta 30 años después. ¿Cuántos estuvieron ahí? Yo estuve ahí. ¿Cuántos estuvieron ahí? ¿Cuántos estuvieron ahí? Cuando Jesús se empezó a presentar. Mira, mi tema hoy es Jesús y la locura de la cruz. Ese es mi tema hoy. Jesús y la locura de la cruz. A su nombre. A su nombre. Entonces, donde quiera que este hombre de 30 años se presentaba, él provocaba una revolución. ¿En qué sentido? Él podía pasar y no había ciego que no podía ver. Él podía pasar y no había un enfermo que no era sanado. Porque el que dice que Dios permitió que yo estuviera enfermo por esto y por él es mentira. Mira, dígame decirle, es mentira. Dios no te permite estar enfermo por ninguna parte, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Y esa cruz donde Él se montó no fue en vano. Eso fue por tus enfermedades. A su nombre. Y donde este hombre pasaba, este hombre de 30 años, Él revolucionaba, sanaba ciegos, hacía a los cojos andar, paraba flujo de sangre por años, con tan solo tocarle la ropita, o de repente el hilito, o de repente el pensamiento. Porque ni siquiera le dijo, yo quiero ser sana, déjame tocar. No, no se lo dijo. Ella nada más lo pensó y dijo, lo toco, soy sana. Así que hasta con el pensamiento Jesús sana. Así que desde que tú te dispones a orar por algo, ya con tu pensamiento que se conectó a lo espiritual, ya con tu pensamiento, ya tú eres sano. Ya con tu pensamiento de lo que tú quieres con Dios, ya tú recibes lo que quieres. Dice la Biblia, pide y pide con responsabilidad. Te lo estoy diciendo en mis propias palabras. Pide con responsabilidad, porque lo que pidas para bien o para mal se te va a dar hecho. ¿Tú sabías eso? Tú pides como te da la gana y sigues pidiendo y andas con la necedad, con algo que Dios no quiere que tú tengas. Pídelo y Dios te lo va a dar. Bueno, dale, coge. Tú lo quieres, coge. Ya que no has entendido cómo yo te lo estoy diciendo, cómo te lo estoy mostrando con amor. Es que algunas mujeres son así. Hombres también. Como que se aferran a la persona que más le trata mal. Hay mujeres así. No todas, pero hay mujeres así. Se aferran a esas cosas como ahora lo llaman de que tóxico.
Ya me voy a ir por otro lado, no voy a decir más. Aleluya. Entonces, donde él iba, la atmósfera cambiaba. Te estoy hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús y la locura de la cruz. Te estoy hablando de Jesús. Vamos con la primera parte. Donde este hombre iba, la atmósfera cambiaba. Entonces, a mí me hace recordar que en el principio el Señor, cuando hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y cuando Él sopló, Él brotó de Él en nosotros. Donde Jesús va, a cambiar atmósfera. Donde tú vas, ¿qué haces? Si eres igual a Dios. Donde tú llegues, tú tienes que cambiar atmósfera. Si hay una situación turbulenta, tú llegas y la atmósfera tiene que cambiar. Llegó la sierva de Dios, llegó la hermana, llegó. Hay situaciones que se dan en el trabajo y tú nada más tienes que llegar. Hay situaciones que se dan en el colegio, tú nada más tienes que llegar. Hay situaciones que se dan en la casa, en la familia, y las cosas empiezan, todo el mundo se quiere desgreñar y jalar el pelo. Pero llegó el siervo de Dios. Tú tienes que cambiar la atmósfera. Jesús cambiaba la atmósfera a su nombre. Ellos dicen que Jesús ungido, mira lo que dice ungido por el poder de Dios. No dice Jesús siendo Dios, no, dice ungido por el poder de Dios. O sea, igual que usted y yo somos ungidos por el poder de Dios. Él llegó a una ciudad llamada Gadara. ¿Quién? Jesús. Llega a una ciudad llamada Gadara, donde había un hombre endemoniado. Usted recuerda la historia cuando Jesús le dice a los discípulos: suban a la barca, vámonos. Y van a la barca. Y la primera ciudad donde ellos llegan, hay un hombre endemoniado con la palanca afuera, desnudo totalmente. Y usted sabe que una persona endemoniada llama la atención. Así que quién sabe qué hizo ese demonio en ese hombre desnudo, que tú podías hacer así, quitar la cara. No, tú hubieras tenido que quedar viéndolo. Porque así exhibía el diablo cuando quería que alguien se viera mal. Cuando tú estabas en el mundo antes de acercarte al Señor, habían cosas que el diablo te exhibía para que te vieras mal, al mismo tiempo tú creyendo verte bien, creyendo que la estabas botando. No te estoy hablando de ropa y vestido, te estoy hablando en tu humanidad. Cómo tú hacías, qué eras, qué eres. Y este hombre desnudo, nada lo ataba. Hacían de todas clases de cosas y nada lo ataba. Ni las cadenas, la Biblia lo dice, ni las cadenas lo podían sostener amarrado. Pero tuvo que llegar el que cambia la atmósfera. Por años ese hombre estuvo así, pero llegó a ese lugar el que cambia la atmósfera. Cuando tú llegues a un lugar y hay una persona que te está diciendo que por años está enfermo, tú debes cambiar la atmósfera de esa persona. No, es que lo que pasa es que tú tienes que buscar de Dios, por eso sigues enfermo. Mentira del diablo. A su nombre. Ni el sistema, ni el gobierno, nada podía agarrar a ese hombre, aguantar a ese hombre. Incluso me recuerda también a un joven que era mudo. Este joven que era mudo, el papá dice que era mudo desde niño. Y dice que tenía un espíritu de mudez. Yo toqué eso un poquito con los jóvenes el viernes, este pedacito. Un poquito. Nada más le dije, hay un espíritu de mudez. Dice, era un espíritu mudo. Hay personas que nacen mudas por problemas de su cuerda vocal y otras cosas. Pero este espíritu mantenía a este joven mudo desde la niñez. Nada ni nadie lo podía ayudar. Dice que lo echaban en el fuego
Desde niño. Dice que lo echaban en el fuego. Cuando usted oye que lo echaban en el fuego, ¿qué usted piensa? ¿En qué usted piensa? Que lo prendían fuego. Y ese joven no moría. Lo metieron en el agua para que lo ahogaran. Y no moría. Porque este espíritu que él tenía no moría de esa manera. Porque lo espiritual no muere con lo natural. Lo espiritual muere con lo espiritual. Lo único que muere con lo espiritual, que no es espiritual, es tu carne y la mía. Eso muere con lo espiritual. A su nombre. A su nombre. Hasta que llega, creo que llega y dice, ¿qué tiene? Bueno, lo que pasa es que tiene un espíritu mudo. Este espíritu mudo hacía que él balbuceara, se babiara, no hablara. Y muchas veces dentro de la congregación, ese espíritu mudo en ocasiones se le mete a muchos para no poder alabar a Dios cuando está pasando por un problema. De repente no estás balbuceando, de repente no estás haciendo gran cosa, pero te cuesta sacar una alabanza cuando la cosa va mal. Ese es un espíritu. Y lo que a mí me llama la atención, y que a usted debe de llamarle también, que donde Jesús iba, no había ni un solo momento y ningún solo día en que él no cambiara la atmósfera del lugar donde él iba o pasaba. A veces nada más pasaba. Y cuando pasaba y alguien sentía que estaba pasando, el maestro, el Señor de señores, el que iba a la cruz, porque eso fue antes de llegar a la cruz. Él hacía de todo, pero todo lo que iba haciendo era guiado para llegar a la cruz. Y cada cosa que él hacía y cada cosa que él pasaba, donde él pasaba, había gente que lo escuchaba y decía, es el que viene, es el Mesías, es el maestro. Y había gente que creía sin oír y sin ver. No lo veía. Hay otros que lo veían físicamente, pero habían otros que gritaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No lo veía, solo escuchaba. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de Dios y no lo hemos visto físicamente? Pero sabemos que Él está ahí. Y Él sabía que Dios estaba ahí. Y Él decía, ten misericordia de mí. No te puedo ver, pero ten misericordia de mí. Abre mis ojos. A veces no podemos ver. Dile, Señor, ten misericordia de mí y abre mis ojos. Pero cuando Él pasa, algo pasa. Donde Jesús pasa, algo pasa. Donde Jesús está, algo tiene que pasar. Recuerda esa canción que dice, alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea, se pasea. Y donde Él pasaba, los enfermos eran sanados. Los problemas matrimoniales eran arreglados. Mira, lo que pasa es que la Biblia no cuenta todo, pero yo te estoy contando porque eso es así. El que está a falta de sabiduría, pídaselo al Señor, que Él te va a dar la sabiduría. Ahí no habla de problemas matrimoniales, pero donde Jesús pasaba y había algún problema matrimonial, se arreglaba en el nombre de Jesús. A su nombre. Entonces el demoniado ni siquiera lo podían aguantar, nadie lo podía aguantar. Y Jesús fue el único que pudo hacer algo. ¿Y qué saben lo que más me gusta de esta historia? Que Jesús ni siquiera le dijo nada. Él
mismo espíritu, el mismo demonio nada más lo miró y le dijo: ¿por qué me atormentas? Jesús ni le había dicho nada. Es que él nada más llegó y con su sola presencia cambió todo. Todo lo que le hacían a ese espíritu para que saliera de ese hombre. Pero cuando Jesús llegó con su sola presencia, el mismo demonio le dijo: ¿por qué me atormentas? Y Jesús ni siquiera le había dicho nada. Y quién sabe, Jesús estaba mirando al muchacho, al hombre, porque él tiene compasión por las almas. Y lo estaba mirando con ojos de amor. Y el endemoniado estaba diciendo que Jesús lo estaba, ¿qué? Es que si supieran el poder que tiene nuestro Dios. Y cuando tú llegas a un lugar, tú nada más tienes que mirar y la persona tiene que arreglarse. Tú nada más tienes que llegar y decir: llegué yo. O no digas nada, solamente llega. Y que la persona que esté en su truanería, esté haciendo locura, tenga que enmendar su camino con solamente verte a ti representado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, solo él caminaba, solo hacía, solo decía. Muchas veces Jesús tocó, muchas veces dijo, muchas veces solo miró y solamente caminaba. Y muchas veces se hizo el loco. ¿Quién me está empujando? Y tal pocotón de gente, como cuando ven a Bad Bunny y todo ese loco. Ven a toda esa gente y todo el mundo está empujando y todo el mundo está. Y él dice: ¿quién me está empujando? Y me imagino que salió Pedro. Ese Pedro, hablantín. Ah, Señor, ¿qué te pasa? Tú estás loco. Y todo el mundo te está empujando. Y tú estás preguntando quién te está empujando. Y Jesús se hizo el loco. Y él dijo: lo que pasa es que yo sé lo que yo tengo. Yo sé lo que yo porto. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: yo sé lo que yo tengo? Yo sé lo que yo porto. Y yo sentí que poder salió de mí. O sea que el 100% de mi poder, un 10% se fue, aunque lo recuperé de nuevo. Pero dice el Señor: poder salió de mí, no estoy loco. Y donde Jesús iba, todo tenía que llegar, todo tenía que pasar. Pero entonces él va camino, y todo esto de los 30 años, 3 años, él va en camino a la cruz. Y llega el momento en que es juzgado. Cuando llega el momento en que Jesús es juzgado, por causa de todas esas señales que hizo en el camino para poder llegar a la cruz, por todas estas señales y prodigios que él hacía, por toda esta locura más grande de la época. ¿Y por qué? Porque habían 3 hombres: Herodes, Caifás y César. Herodes, ¿quién era Herodes? Caifás, ¿quién era Caifás? Y César, ¿quién era César? Estos 3 grandes hombres de esa época, de ese territorio, cuando vieron que Jesús hacía todas estas cosas, comenzaron a temblar. Porque estos hombres siempre querían la gloria para ellos. Todas las cosas que se hacían, la atención y todo, lo querían para ellos. Pero Jesús llega y sin hacer mucho, sin hacer tanta garabilla y sin estar jactándose, él comenzó a revolucionar. Entonces Herodes, Caifás y César, todos temblaban y tratando ellos, cuando empieza el juzgamiento, tratando ellos de manipular a la gente, ponen a Barrabás y ponen a Jesús. Este tiempo, ¿por qué hicieron esto? Porque en ese tiempo se celebraba la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua sacaban a los malhechores, esos, los que iban a la cruz, los peores. Los peores malhechores los sacaban y daban un, ¿cómo se le dice eso? Una plaza de libertad, pues. Dejaban libre a uno, como cuando llega el tiempo de Navidad, creo que dejan libre, dan indulto.
Y viene Herodes para dar el indulto. Dice, ¿a qué quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Se supone que la cruz es para la gente que ha hecho lo peor en el mundo. Por eso los romanos habían hecho la cruz. Era para los peores malhechores. Pero presentan a uno que no hizo nada y a otro que había asesinado y había hecho de toda clase de cosas. Y manipulados por Caifás, por el mismo Herodes y por César. Manipulados por ellos, por los sacerdotes de aquel entonces. Manipulando a la gente, le dice, ¿sabes qué? Queremos a Barrabás. Maten a Jesús. Y allá va Jesús. Como todos sabemos, allá va Jesús. Nunca antes se había visto que por todo Jerusalén y por todo Israel, todo un pueblo se reunía solamente para quitarse sus mantos y ponerlo a los pies para que Jesús caminara por encima de él. Ni por Herodes, ni por Caifás, ni por el César. Y recuerde que años atrás había un problema para que el pueblo de Dios se arrodillara frente a gobernantes. Por eso está el pueblo judío de Esther, estaba el tiempo de Moisés. Ellos siempre querían que el pueblo se arrodillara enfrente de ellos. Pero llega este supuesto don nadie. Mira, la Biblia dice, y lo voy a parafrasear. La Biblia dice, en Isaías creo que dice, y no va a ser hermoso. O sea que Jesús no era el rubio de Galilea que la gente dice. Jesús no era de ojos azules. Jesús no era bien parecido. Jesús no era bien parecido. Quítese eso de la cabeza. La Biblia dice que es más, ni lo voy a hacer hermoso, ni va a llegar siendo hermoso para que lo puedas codiciar por lo que es y no por su físico. Eso es lo que quiso decir la palabra de Dios. Jesús no era hermoso. Ese Jesús que se presentan en la televisión de ojos azules y buen cuerpo y bonito, no era hermoso y ni siquiera era blanquito. Cuando se habla de rubio de Galilea, que ese es otro tema, se está hablando de David. Pero vamos a hablar después de eso. No era ni siquiera rubio y no era hermoso. Era por decirlo así, un don nadie, un judío de eso, de la pobreza, porque se hizo pobre para que nosotros alcanzáramos después. Era un judío de eso, de la pobreza, feo. Hasta se veía sucio, no desgarrado. Se veía como un don nadie, una persona normal, como cualquier otro. ¿Y cómo es que está Herodes? Está el César, está Caifás, están estos grandes religiosos, están todos los eruditos, todos los fariseos, doctos de la palabra, estudiosos, eso mismo. Y ninguno de ellos recibió la ovación que recibió Jesús solamente por andar sanando y salvando almas. No le dio riqueza a nadie. Herodes compraba a la gente. El César compraba a la gente. Caifás compraba a la gente. Jesús no tuvo que comprar a nadie. No tuvo que negociar con nadie. No tuvo que hacer un trueque de nada. Él solamente llegó y por ser Él, la gente se descargaba todo y lo echaba al suelo para que Jesús le pasara por encima. Se inclinaban. Habían otros reyes de otro pueblo que se quitaban la corona y se la echaban. Habían hombres ricos que se quitaban su capa y su cosa y se la ponían. Y él subido en un pollino que era el animal más insignificante de aquel entonces, él iba por encima de todo lo que la gente podía dar y echar. Ese es Jesús. Ahora llega la locura de la cruz. Jesús sube a la cruz. ¿Por qué locura? Porque el que sube ahí muere. El que sube ahí muere y muere feo. Todo desangrentado.
Era como algo horrible, algo criminal, horrible. Y peor, porque a Jesús le hicieron peor de los que ya han estado ahí. Para que la gente que creía en Él viera que Él era un don nadie. Era peor de los que ya estaban ahí. Todo desfigurado. Su cuerpo desfigurado. Cuando usted piensa en el cuerpo desfigurado, ¿en qué usted piensa? Dice un hombro dislocado, un pie dislocado, una mano quebrada. No, Señor, desfigurado. Tú ves a la persona y tú no crees que ese es el rostro de un ser humano. Eso se llama desfigurado. ¿Quién sabe los pellejos quitados? El ojo un poquito afuera. A eso me refiero y esa es la verdad. Y así lo montan. Y se supone que de ahí a la tumba. Se supone que el que subía a la cruz era para morir horrible. Y de ahí todo el mundo lo iba a recordar como el malhechor que subieron ahí, el que se llamaba Mesías, el que decía que era el Cristo que venía, el que decía que era el Salvador del mundo. Entonces, todo el pueblo le hizo calle honor. Jesús llega a la cruz. Cuando Jesús llega a la cruz, era algo que no se podía contener, porque aún la misma gente que algún día creyeron en Él, pasaban por debajo de la cruz y miraban hacia arriba y le decían: pero si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo. ¿Cómo ese hombre que sanaba gente resucitaba muerto y no se puede salvar él mismo y todavía no está muerto? ¿Por qué no se sana? ¿Por qué no usa su poder para reestructurar su cuerpo? A su nombre. Hasta que llega a la cruz. Y impresionantemente, lo que los romanos hicieron para que fuera un símbolo de las personas que cometían infracciones horribles, lo que los romanos hicieron, Jesús lo convirtió en un regalo para nosotros. Él se sube a la cruz y después que se sube a la cruz, empieza lo que Corintios dice y Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Pero yo, diga yo, pero yo que soy salva, yo sé que eso es poder de Dios y no locura. Él se sube a la cruz. Ahora vamos a saltarnos. Pasa 12 horas, pasa 24 horas, ya van un día. De los 24 horas pasan 12 horas más, van 36 horas. Después viene a la hora novena. La tierra empieza a temblar. ¿Qué muerto en la cruz hizo la tierra temblar? Hizo que la luna y el sol no quisieran hacer su trabajo. ¿Qué muerto? El loco de la cruz. El loco de la cruz. A su nombre. A su nombre. Lo colgaron en el madero. A ese hombre de 33 años. Lo cuelgan en el madero. Y entonces, yo me imagino incluso a las personas que él sanó. Porque no voy a decir que todos quedaron dudando. No todos quedaron dudando. Ahí todavía estaba Juan, estaba María, estaban algunos ahí. No todos quedaron dudando que si era o no era, porque muchos comenzaron a dudar. Pero lo que no sabían ellos, que en la cruz, dice Pablo, sorbida. Sorbida significa
¿Sabe qué significa sorbida? Dice Pablo, sorbida fue la muerte. Es que ustedes tienen que entender esto. La cruz era para matar. Y Jesús en la cruz, la misma muerte de Él, la muerte tuya y la muerte mía, la agarró y se la sorbió. Dice, sorbida fue la muerte en victoria. O sea que a Él no lo mataron. Él se absorbió la muerte tuya y mía. Por eso después dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Dice, porque me lo tragué. Dice Jesús, ¿dónde está tu aguijón? ¿Qué era el aguijón? El pecado. Es que no había pecado en nadie para que la muerte pudiera correr a ponerlo en una cruz, porque Jesús se lo tragó. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El que quiera vivir, va a vivir. ¿Cómo así? Porque la muerte se la comió Jesús. El que quiera vivir, va a vivir. El que quiera buscar una muerte que ya Jesús arrancó, que ya Jesús liberó, que ya Jesús cargó, que ya Jesús desapareció. El que quiera buscarse esa muerte, ese es su problema. Porque incluso cuando Él cumplió la hora 72 más o menos, antes de que Él resucitara, porque tenía que ser antes de que Él resucitara, Él bajó ahí. Y ahí estaba el diablo con sus secuaces brindando con vinito, y que obtuvimos la victoria, conseguimos matarlo. Ya no hay Jesús, ya no hay Salvador del mundo. Y Él estaba sentado ahí. Dije que Él está celebrando victoria, pero entra uno que lo turbó y entró a donde estaban ellos y le dijeron, dame la llave acá, hombre. Dame esa llave acá. ¿Qué tú estás celebrando? Me imagino que le dio hasta dolor, migraña a Satanás. Pero ¿quién es? ¿Quién viene ahí? El Cordero del mundo. Aleluya. ¿Por qué yo le estoy hablando esto, hermano? Si tú no entiendes lo que Jesús hizo por ti, usted seguirá viviendo igual. Seguirá ñañequeando la misma cosa de siempre. Seguirá llorando la misma cosa de siempre. Y la locura de la cruz significa que después de esa cruz, todo lo que hizo Jesús, antes, dentro y después, es una locura, porque nadie vivía después de ahí. Y sale Él de ahí resucitado. Vamos a la tercera parte. Todavía me queda como una hora. Vamos a la tercera parte. Están antes de ir a la tumba, le dicen a uno, mira cómo era esto. Le dicen a uno de los discípulos que seguía a Jesús en secreto. Había un discípulo que seguía a Jesús en secreto. ¿Cómo se llamaba él? ¿Cómo se llamaba él? Y este hombre va para Herodes y pide el cuerpo. Ahora la Biblia no dice eso. Dice en Tainí, Elizabeth, Doreen 1:1. Jesús le dijo. ¿Tú sabes por qué yo digo eso? Porque la Biblia no dice eso, pero tuvo que haber sido así. Este discípulo, porque si se llama discípulo, seguía a Jesús, hacía lo que hacía Jesús, creía en Jesús. Este discípulo, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dice, préstame tu tumba. Oye esto. ¿A quién? A Simón de Cirene. A Simón de Cirene. Este era un discípulo, Simón de Cirene. El Espíritu Santo le dice, préstame tu tumba
Y él va a Herodes y le dice: voy a reclamar el cuerpo de maestro para ponerlo en mi tumba. Una tumba, si usted estudia, usted busca, una tumba recién hecha de una roca gigante en lo profundo. Una tumba recién hecha. Y el Espíritu Santo le dice: préstame tu tumba. Y yo me puse a pensar, el Espíritu Santo le pidió esa tumba prestada. La Biblia no dice eso. Porque el que pide prestado, ¿qué hace? Devuelve. Y esa tumba no era de Jesús. Él la tenía que devolver. Así que él dijo: ¿sabe qué? Préstame esa tumba. Yo necesito que tú me prestes la tumba por 3 días. Te la voy a devolver porque la acabaste de hacer. Eso es como cuando tú haces algo, compras algo, tienes algo nuevecito. Compraste una licuadora y que viene el tiempo para hacer dulce. Préstame tu licuadora. Ay, hermana, la acabo de comprar. No, porque después se me puede dañar. Y si préstame tu licuadora, que te la voy a devolver. Y si se daña, te compro una mejor que esa. Después que Jesús salió de esa tumba, esa fue la mejor tumba del mundo. Si fuera en este tiempo, todo el mundo se hubiera querido tomar selfie en esa tumba. Se hubiera ido así, ¿ves? Todo el mundo hubiera querido saber. Dice: préstame tu tumba. Y él va y él busca el cuerpo y lo mete. Vienen los 3 días. Ustedes me van a aguantar 1 hora hoy. Esta es mi última del año, así que me tienen que aguantar. Vienen las 3 horas. Es que hay gente que no. Hay gente como que no sigue la secuencia de lo que hizo Jesús. Y nada más ve la película esta de que la crucifixión de Jesús y el, ¿cómo se llama? La pasión de Cristo. Y todo el mundo se pone a llorar a ver eso. Y ni se compara a lo horrible que era. Era así y mucho peor. Llega la hora del 3er día. Y van 2 mujeres corriendo a la tumba. Porque era una costumbre de los hebreos que se levantaban en la mañana temprano con especies aromáticas para los muertos. Así que ellas iban, ellas no recordaron que Jesús le dijo que en 3 días iba a levantar el templo de nuevo. O sea que al 3er día iba a resucitar. Ellas no recordaron eso. Y cuando ellas ven la piedra esta gigantesca removida. Pero cuando se están acercando un poquito, ven a 2 varones en la tumba. Y empiezan a llorar. ¿Qué hicieron con el cuerpo de mi maestro? Porque mucha gente le llora al cuerpo, le llora la pasión de Cristo, le llora la película, pero no le llora en espíritu y en verdad. Por eso que el Espíritu dice, por eso que Jesús dijo: búsqueme en espíritu y en verdad. Por eso que Dios le dio a Moisés: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y también le dijo a Moisés: desde hoy en adelante todo el mundo me va a amar con su mente, alma y con toda su fuerza, porque nos lloramos y agarramos melancolía por el cuerpo de Cristo. 2 varones. Dice: ¿por qué tú estás buscando entre los muertos al que vive? ¿Y por qué tan sorprendente? Porque esta piedra gigante que se removió no se podía remover así por así. Incluso Herodes puso guardias fuera de la tumba ajena. Puso guardias afuera porque no era ni su tumba. Era la tumba ajena, para que custodiaran la tumba. Porque como él sí creyó, aunque no se dio cuenta, él sí creyó que Jesús iba a resucitar al 3er día. Y usa la excusa y dice: ¿sabe qué? Pongan guardia ahí. Porque él dijo que él iba a resucitar al 3er día. No vaya a hacer que vengan esos pocos discípulos de él y lo saquen, y entonces uno crea que de verdad resucitó. Él sí creía.
porque no hubiera puesto nada y porque esa piedra no se podía mover fácilmente. Al momento que esa piedra se hubiera querido mover, esa noticia llega a Herodes, así que él sí creyó. Ahora yo tengo que hacer una pausa. ¿Qué hay muerto en tu vida? Que Herodes puso 2 guardias para que no removieran la piedra, para que ese muerto tuyo no resucite. Y te estoy hablando de qué muerto: la economía, problema familiar, problema matrimonial, enfermedades, lo que usted le quiera poner. ¿Qué muerto hay en tu vida? Que Herodes le puso los guardias a esa piedra. Y me recuerda a Lázaro. Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale, ¿y qué? Amarrado. Y Jesús se para. Hey, ¿tú sabes qué? Yo te llamé, yo te resucité, desátenlo ustedes. ¿Sabe qué significa eso? Inés, yo te llamé, yo te resucité. Entonces déjate de tontería, desátate tú solo. Yo te llamé, yo te llamé. Es más, lo muerto en ti ya yo lo resucité. Pero ¿qué es lo que pasa? Desátalo tú. Eso es lo que el Señor le dio a Lázaro. ¿Sabe qué? Desátenlo. A veces uno mismo no se puede desatar. Necesitamos que otro nos desate. Y usted no quiere que otro lo desate. Yo puedo solo, yo puedo solo. Y el Señor dijo: desatadle. Háganlo ustedes. Pero tú ves a tu hermano amarrado, atado, y en vez de ayudarlo a desatarlo, tú buscas una cuerda más gruesa para que se pueda amarrar mejor. Y das opiniones de dónde se puede conseguir el candado más grande para que ni siquiera se pueda mover. Y quieres meterle el pie y pisarlo y que se quede ahí. Y el Señor nos mandó a nosotros a desatar. Estoy terminando, no se preocupe. En Babilonia hubieron 3 hombres. Estos 3 hombres hebreos desacataron una regla, un mandato, una ley del rey. Y este rey tuvo que haberlo mandado al horno de fuego. Y en la mañana siguiente va el rey también con sus especies aromáticas. Y cuando hace así, había algo como que Nabucodonosor dijo como que hay algo que no cuadra. Eran 3. Estoy viendo 4. Y dice: ven acá, guardia, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué tú estás viendo ahí? Hay 4, rey. Y más loco se puso. Pero que él veía, que la Biblia dice que él veía que ellos estaban haciendo. Estaban andando en un horno que le subieron 7 más el volumen de la calidez. 7 veces más le subieron el volumen del fuego. Y ellos estuvieron andando, los 4. Y esto me recuerda que la Biblia dice, si no me equivoco, en 1 de Pedro, dice: esta leve tribulación no es para siempre, antes bien, gózate en medio de ella. Y ahí estaban los 3 en medio de su aflicción, su tribulación, en medio de lo que le estaba pasando. Dice: gózate en ella. ¿Por qué Pablo decía estas cosas? Porque Pablo entendió la locura de la cruz. Cuando Pablo quedó preso, todo golpeado. Mire, hermano, a ellos no los golpeaban como que con una correa. Entren a la calabozo. Entren a... No. ¿Quién sabe? Tenía un ojo hinchado.
Y Pablo, quién sabe, tenía un ojo hinchado y un ojo con pus, porque él tenía un ojo con pus. Había un ojo que le salía una secreción horrible, así que ese ojo no estaba bonito. Quién sabe, todo golpeado. Él y Silas, los dos golpeados, amarrados, encarcelados y sin poder moverse, pero le faltó taparle la boca. Como él entendió la locura de la cruz, él dijo: me pueden amarrar, me pueden golpear, puede pasar lo que sea conmigo, pero yo no voy a dejar de alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque mi Cristo vive, porque yo viví la locura de la cruz. Pablo dijo así: hey, pero si esa cruz era para gente mala, pusieron a alguien bueno y ese bueno vino pata para abajo con esa cruz. Ya no sirve. La gente tuvo que oír, escuchar y ver que Jesús resucitó de esa cruz. Esta leve tribulación no es para siempre. Lo que tú estás pasando no es para siempre. Lo que estás pasando no es para siempre. Lo que está pasando no es para siempre. Usted no lo ha entendido todavía. Lo que usted está pasando no es para siempre. Ah, pero no es para siempre. De que va a pasar, sí va a pasar, pero no es para siempre. Lo que tú estás pasando hoy no es para siempre. Cuando tú ves el camino por delante y tú sabes que ese camino recto está desviando a otro lado, ya tú sabes que eso no es para siempre. Entonces gózate en medio de tu tribulación, porque el Rey vive. Jesús vive. Él vive. Ya yo no puedo seguir más. Jesús vive. La locura de la cruz me enseña a mí que no importa que yo pueda estar pasando, porque Jesús pasó por mucho y aún así resucitó. Todo lo que Él hizo, hasta lo último que se hizo, que fue morir y resucitar, no hay más nada glorioso que eso. Usted explícame y dígame cuál es la maravilla más grande del mundo que se compare a eso. Que yo ore por ti, porque moriste y el Señor me dio el don de poder resucitar y hacer milagros. Y yo ore por ti y tú resucites, es una cosa, pero que te resucites a ti mismo es otra. Nadie ha llegado a ese nivel de poder resucitarse a sí mismo. Por eso que Jesús dijo: yo te llamé, yo te resucité. Desata lo que tú puedes desatar. Ya yo hice lo demás. La muerte me la tragué, ya no hay más muerte. Lo peor ya se fue, ya yo terminé con eso. No hay más, no hay más, no hay más muerte. Yo me lo llevé. Es más, lo tengo conmigo asegurándome de que nadie más lo vuelva a hacer. Porque dice, sorbida, se la tragó él mismo. Nadie la puede sacar de ahí. Y Satanás sabe eso. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Desátate tus cuerdas tú mismo. Póngase de pie, venga todo el que va a cenar. Vamos, pase todo el que va a comulgar.